Hola, la sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP022 del 22 de enero del 2025, radicado 60580, magistrado ponente el doctor Fernando León Bolaños Palacios. Dada la longitud e importancia de esta sentencia, se hace necesaria su división en dos partes, siendo esta primera la que contiene el asunto, los hechos, la actuación procesal, la sentencia de primera instancia, el fallo de segundo grado, las postulaciones en impugnación especial y las intervenciones de los no recurrentes, llegando a las consideraciones de la Sala en cuanto a la nulidad por vicios del consentimiento en el allanamiento a cargos. Esto se encuentra hasta la página 34 de 65 en total. En cuanto al asunto, aquí la Sala decide el recurso de impugnación especial interpuesto por el defensor de una youtuber contra el fallo proferido el 5 de agosto del 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá. Este tribunal revocó parcialmente la sentencia emitida el 13 de marzo del 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y en su lugar la condenó por primera vez, además como autora de instigación a delinquir con fines terroristas. De otra parte, confirmó la decisión de primer grado en lo atinente a la condena por daño en bien ajeno agravado en concurso con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Como pie de página tenemos que hablar de youtuber es referirse en términos generales a cualquier persona que tenga abierto un canal en la red social YouTube y que lo utilice mediante la publicación de videos y comentarios con el objetivo de conseguir mayor número de visitas y por ende mejorar los datos de audiencia. En función de esta definición formal, cualquiera de nosotros podría ser un youtuber, definición tomada del material multimedia llegado por la Fiscalía. Frente a los hechos, el 22 de noviembre del 2019, en varias ciudades del país se estaban desarrollando actividades de protesta social en el marco de lo que se conoció como paro nacional. En esa fecha, en Bogotá hubo disturbios, alteraciones de orden público, vandalismo urbano, saqueos a establecimientos de comercio y enfrentamientos de algunos manifestantes con unidades de la Policía Nacional. Ese día, a aproximadamente las 3 de la tarde, la aquí procesada por ser influencer, cubriendo inicialmente su rostro con una capucha y después sin esta prenda, ingresó a la estación Molinos de Transmilenio, ubicada en la calle 51 Sur, entre carreras 9ª y 7ª de esta capital, e hizo lo siguiente. Primero, con un martillo que llevaba consigo, destruyó las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación. Segundo, el mismo día, la procesada publicó en sus redes sociales un video que mostraba su actuar destructivo y antes descrito, y en dicho documento fílmico, ella, de viva voz, expresó: sé que me van a criticar porque siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Pero bueno, mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era del Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero esa es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral, amiga, yo qué sé. Tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tienen que recoger esto, pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando. Los destrozos causados por la aquí procesada imposibilitaron la circulación normal de ese medio de transporte público, tanto en el momento como posteriormente. Y los perjuicios fueron evaluados en la suma de 1.218.921.116,21 pesos. Posteriormente, en sus redes sociales, difundió otro registro fílmico que mostraba su participación, junto con varias personas, en actos de vandalización contra la Unidad de Reacción Inmediata URI de Tunjuelito, y en el que además se le ve a ella escribiendo un graffiti que decía Duque HP.
De ese modo, a través de la difusión de sus propios videos, que la captaron mientras estaba desplegando las acciones vandálicas y destructivas aludidas, la aquí procesada promovió en sus seguidores la ejecución de similares conductas. Pasemos a la actuación procesal. El 26 de noviembre del 2019, ante el Juzgado 19 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó a la aquí procesada, en calidad de autora, los delitos de, primero, perturbación en transporte público, colectivo u oficial; segundo, daño en bien ajeno agravado; y tercero, instigación a delinquir con fines terroristas. Cargos que ella no aceptó y fue afectada con medida de aseguramiento no privativa de la libertad. No obstante, por solicitud de la defensa, el 10 de diciembre del 2019, ante el Juzgado 73 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, la aquí procesada se allanó a la totalidad de los cargos atribuidos. Se admitió en condición de víctimas a Transmilenio y a otra empresa llamada Recaudo Bogotá. Verificadas las condiciones de esa manifestación mediante sentencia del 13 de marzo del 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá adoptó una decisión mixta. De una parte, absolvió a la aquí procesada del cargo por instigación a delinquir con fines terroristas, en razón a que el actuar de ella solo iba dirigido a incrementar seguidores en las redes sociales y ganar réditos por la reproducción de los videos. Y de otra, la condenó como autora de, primero, daño en bien ajeno agravado, y segundo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. La condenó a la pena de 46.2 meses de prisión y una multa de 25.42 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La decisión de primer grado fue apelada por el delegado de la Fiscalía y los representantes de víctimas, exclusivamente en lo que respecta a la absolución por la conducta de instigación a delinquir con fines terroristas. Al desatar las alzadas, con fallo del 5 de agosto del 2021, la Sala Mayoritaria de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente el fallo absolutorio, en el sentido de condenar a la procesada, por primera vez, también por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas. En consecuencia, redosificó las penas para incrementarlas y quedaron así. Primero, prisión en 63 meses y 15 días. Segundo, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas e inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término. Tercero, multa de 492.24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo cual dispuso su captura. Inconforme con la determinación anterior, el defensor interpuso impugnación especial en cuanto a la primera condena por el punible de instigación a delinquir con fines terroristas. Se verificó el traslado a los no recurrentes, quienes presentaron también sus argumentos. Conozcamos sobre lo que trata la sentencia de primera instancia. El 13 de marzo del 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en una decisión mixta, condenó a la aquí procesada como autora de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno agravado y la absolvió del cargo por instigación a delinquir con fines terroristas por los siguientes motivos. Primero, en los casos de terminación anticipada por allanamiento a cargos, no es suficiente verificar que la voluntad del procesado sea clara, expresa, informada y exenta de vicios, dado que si no se cuenta con un principio de prueba para demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad en el mismo, no es posible emitir condena por la conducta respecto de la cual no concurren aquellos requisitos, toda vez que ello vulneraría el debido proceso. Segundo, con base en los elementos de conocimiento allegados por la Fiscalía respecto al delito de daño en bien ajeno agravado, se encuentran demostradas las acciones desplegadas por la incriminada el 19 de noviembre del 2019 en la estación Molinos de Transmilenio.
Se observa el momento en que ella destruyó las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de las tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a dicho paradero. Bienes públicos necesarios para el normal funcionamiento del sistema masivo de transporte. Por tanto, respecto a este reato, sí encontró superados los presupuestos legales para condenar. Los daños ocasionados a dichos bienes produjeron imposibilidad para la circulación de la ciudadanía en el sistema de transporte masivo y afectaron la movilidad de la comunidad. Con ello, de igual manera, se materializó el delito de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Esto si se tiene en cuenta que el derecho a la protesta no abarca la posibilidad de causar daños e impedir el uso de ese medio a los asociados. Cuarto, para que se adecúe la conducta en el tipo de instigación a delinquir con fines terroristas, es necesario que el ejecutor invite a la comisión de otros delitos y en este caso ha debido demostrarse la persuasión apta a los destinatarios para moverlos a desplegar acciones de vandalización del transporte público masivo. Aunque la manifestación de la procesada en el marco de la protesta social excedieron los límites de la garantía de expresión de inconformidad, la transmisión de las imágenes de su violento comportamiento no alcanza la estructuración de ese delito, pues la aquí procesada no incitó al conglomerado a la ejecución de conductas penalmente reprochadas. La transmisión del video tenía una finalidad económica, pues por cada reproducción obtenía mayores ingresos. Además, no existe relación entre la distribución de imágenes de la acusada y los desmanes ocurridos posteriormente. Como quinto punto, para el acuo, la Fiscalía erró al atribuir a la procesada instigación a delinquir con base en los perjuicios generados por el paro del 2019, sin considerar la real intención económica que ella tenía al transmitir las imágenes, que carecían de aptitud para incitar a la comunidad a la realización de acciones similares, pues su léxico no lo sugiere y solo se percibe la intención de ganar adeptos en las plataformas virtuales. Ello aunado a que se hizo evidente el rechazo de la sociedad a los actos vandálicos, de modo que tampoco hay sustento para la modalidad de fines terroristas, en atención a no demostrarse la generación de zozobra o temor por el comportamiento de la implicada. Entonces, pese a que ella aceptó los hechos, su conducta resulta atípica en relación al presunto delito de instigación a delinquir con fines terroristas y se debe absolver. Ya inconformes entonces con la última decisión, la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de las víctimas la apelaron en procura de lograr su revocatoria parcial y que se condene además a la imputada como autora de instigación a delinquir con fines terroristas. Continuemos con el fallo de segundo grado. En cuanto ahora interesa en relación a la aceptación de cargos y sus consecuencias, inclusive por el punible de instigación a delinquir con fines terroristas, la Sala Mayoritaria Penal del Tribunal Superior de Bogotá motivó de la siguiente manera. Primero, para el tribunal es inoportuna y carece de demostración la solicitud de nulidad del nuevo defensor, por la supuesta omisión del juez de garantías y el anterior abogado de información precisa a la procesada relativa a la improcedencia de subrogados penales. Solo denota la inconformidad con la primera gestión profesional y no demuestra un defecto de garantía. Contrario a ello, se verificó en los actos procesales de allanamiento a cargos y verificación que la aquí procesada asintió haber recibido asesoría con información completa sobre los cargos atribuidos y sus consecuencias. En la audiencia de imputación y la siguiente vista en la que se allanó a los cargos, se verifica de modo indiscutible que la implicada recibió información completa sobre las consecuencias de su sometimiento a la justicia y el beneficio punitivo posible, o sea, que la pena principal a purgar es de prisión y se cumpliría intramuros. Para el tribunal carecen de aptitud y son inoportunos los documentos que el defensor allegó durante el traslado a los no recurrentes con la aparente finalidad de acreditar que hubo vicios del consentimiento en la manifestación de sometimiento de la procesada,
planteamiento que bien pudo hacerlo en la primera salida procesal y que aún así no tiene entidad para respaldar la nulidad invocada. Y es que no se discute la posibilidad de efectuar control judicial sobre la manifestación de allanamiento a cargos, en protección de los derechos y garantías fundamentales del implicado, concretamente respecto a la existencia de un mínimo de prueba que permita deducir la existencia de la conducta típica, la autoría de quien la acepta y su responsabilidad, según el artículo 327 de la Ley 906 del 2004. La falladora de primer grado se equivocó en el examen de suficiencia demostrativa, que debió realizarse con base en lo sucedido en la audiencia del 19 de febrero del 2020, cuando la misma funcionaria verificó el allanamiento y lo declaró ajustado a la legalidad. Y resulta incoherente que posteriormente cuestionara la adecuación típica previamente avalada por el delito de instigación para delinquir con fines terroristas. Por ello, resulta contradictorio que el fallo de primer grado hubiese afirmado que no se demostró la tipicidad objetiva del delito de instigación a delinquir con fines de terrorismo y se observa indebida la absolución a la procesada, cuando, de haber existido alguna irregularidad sustancial, lo jurídicamente viable era disponer la nulidad con relación a la aceptación de ese delito y no la absolución. En primera instancia, se aplicó en forma equivocada la decisión de la Sala de Casación Penal de radicado 45826 del 2 de agosto del 2017, postura que ya había sido corregida y por consiguiente no podía absolver, pues lo compatible con su conclusión era anular parcialmente la aceptación de cargos por atipicidad del comportamiento discutido. De otra parte, con respecto a la instigación a delinquir con fines terroristas, es cuestionable la argumentación de la primera instancia, en cuanto expresó que la transmisión de la procesada, en la que se le observa destruyendo la estación Molinos, solo constituía un acto de promoción de su oficio de youtuber, con la intención de ganar seguidores, fundamento que refuerza con los argumentos en apoyo y repudio por los usuarios de redes sociales. Además, por no ser viable establecer relación de causalidad entre la exposición de video y los desmanes en diferentes lugares de la ciudad en las jornadas de protestas desarrolladas en el paro nacional de noviembre del 2019. Para el tribunal, ante esta postura de primera instancia, es acertado el discernimiento de los apelantes, pues no se ajusta a la realidad probatoria y a los mandatos legales en casos de terminación anticipada, ya que la absolución fue construida desde su interpretación subjetiva acerca del alcance de la divulgación del video en el que se destruyen bienes públicos en desarrollo de la protesta social. Y es que la creación y la emisión del video por una red social no puede ser calificada como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Prerrogativa esta de libertad de expresión que protege la manifestación de pensamientos, ideas y opiniones de toda índole, especialmente las que pueden ser contrarias a las de la mayoría. Una de las formas de exteriorización de ese derecho es la protesta, que por su naturaleza puede perturbar el orden dentro de ciertos límites civilizados, garantía que no se puede reprochar o reprimir si se desarrolla pacíficamente. Sin embargo, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la promoción de delitos y su apología están proscritas y desbordan el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por lo que la conclusión del acuo, en el sentido que la procesada tenía como objetivo el incrementar los seguidores en sus redes sociales, constituye una percepción particular de la falladora que no está soportada en los elementos de conocimiento allegados en el desarrollo procesal. En este caso, los medios utilizados por la procesada y sus calidades, dado que tiene más espectadores, credibilidad y confianza, aunque también crítica y rechazo, constituyen expresiones de voluntad provocadoras de la afectación del servicio público de transporte. Las imágenes conllevan a la invitación a la participación de sus actos y su imitación,
ya que la vandalización no afecta económicamente a los responsables de los desmanes, pues debe asumirse por el erario, e hizo un llamado a las vías de hecho como forma de lucha contra la corrupción pública. La procesada en su video promovió la irregular forma de protesta contra el modelo de gobierno con acciones violentas contra los bienes públicos, con lo que no solo demuestra la atipicidad, sino también que en forma voluntaria se decidió a su ejecución. Ahora, respecto a los fines terroristas, el reproche se debe encauzar a la peligrosidad de la invitación a delinquir, y no porque se le atribuya el resultado final de la afectación de los bienes públicos y privados en la ciudad. De modo que están dadas todas las condiciones para condenar también por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, como lo hizo con la consecuente modificación punitiva. Pasemos a la impugnación especial realizada por la defensa de la aquí procesada. El inconformismo del defensor frente a lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo dirige a postular, primero, la nulidad desde la audiencia en la cual se efectuó la aceptación de cargos, por vulneración del derecho al debido proceso, por ausencia de defensa técnica e información idónea sobre las consecuencias. Y en subsidio, segundo, no se demostró que las acciones de la procesada generaran zozobra o terror en la comunidad, por lo que se le debe absolver por el cargo de instigación a delinquir con fines terroristas. Para la defensa, la afectación de los derechos de la procesada se acredita porque no se observa en las audiencias de los jueces 13 y 73 penales municipales de control de garantías que recalcaran a la implicada que una de las consecuencias por aceptación unilateral de responsabilidad correspondía a que el cumplimiento de la pena sería la detención intramuros. Tampoco se le puso de presente la prohibición expresa fijada en el artículo 68A del Código Penal para el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y que en consecuencia debía cumplirse en establecimiento penitenciario. Aunque la aquí procesada aseguró estar asesorada, en realidad no tuvo asesoría alguna por parte de su defensor, ni de la Fiscalía o los jueces, omisión que la afectó seriamente porque incluso se deben tener en cuenta las diferencias punitivas para el mismo delito de instigación a delinquir simple, que se sanciona con multa, mientras el agravado por los fines terroristas tiene una prisión mínima de 80 meses. Adicionalmente, en este caso, los hechos presentados por la Fiscalía no constituyen instigación a delinquir, porque con los elementos allegados solo era viable endilgar el reato de daño en bien ajeno agravado, como la acusada lo reconoció en el video, que difundió con fines económicos. Solo pretendía conseguir likes en sus redes sociales y monetizarlos, como concluyó el juzgador de primer grado. Por lo que para el defensor se equivocó el tribunal al condenar por instigación a delinquir con fines terroristas, porque el elemento subjetivo que exigen esos fines debe ser claro, en el entendido que el autor pretendió provocar o fomentar un estado de incertidumbre colectiva frente a la paz y tranquilidad pública, lo cual no demuestran los elementos allegados. Con tal convicción, solicitó revocar la sentencia de segunda instancia en el sentido de absolver a la aquí procesada del cargo de instigación a delinquir con fines terroristas por indebidamente imputado y no probado. En cuanto a los no recurrentes, el representante de una empresa llamada Recaudo Bogotá y el delegado de la Fiscalía coincidieron en que se deben confirmar el fallo condenatorio por instigación a delinquir con fines terroristas, con planteamientos que se resumen de la siguiente manera. Primero, la supuesta vulneración del derecho de defensa, por carencia de información a la implicada contraria a la realidad procesal y los lineamientos jurisprudenciales, pues fueron ella y su defensor quienes convocaron a la audiencia ante el juez de garantías en la que aceptó los cargos,
por lo que sin duda contó con el tiempo suficiente para acudir al allanamiento de forma libre, consciente e informada, lo cual se verificó ante el juez de conocimiento. Segundo, el impugnante pretende desconocer que la aceptación de cargos excluye las cargas probatorias del juicio, de modo que en este caso la prueba de instigación a delinquir con fines terroristas fue el video que difundió la misma acusada a través de medios con capacidad de comunicación instantánea y en masa, elementos que demuestran la conducta objetiva, la intención y la autonomía para ejecutarla. Tercero, no es correcto que la defensa exija acreditación de la zozobra, el miedo y la reacción social en masa, pues olvida que se trata de un delito de peligro y no de resultado. En consecuencia, basta que el discurso lanzado alcance a estructurar un mensaje que pueda promover una reacción en cadena delictiva y en la sociedad el miedo, la zozobra y el temor a que eso suceda, obligándonos a refugiarnos, a escondernos, a exponernos a ese riesgo o a ese peligro. Y por ende, para los no recurrentes, debe confirmarse la condena por concierto para delinquir con fines terroristas, pues tras publicar en sus redes el video, se la observa realizando daños a la estación del Transmilenio, por lo que estructuró esa conducta punible. En tanto, dadas sus condiciones personales y su impacto social, realizó una incitación directa, clara e inequívoca a un grupo de ciudadanos, seguidores, a la ejecución de conductas punibles, y todo debe analizarse bajo el contexto de descontento social reflejado en las múltiples revueltas presentadas con ocasión al paro nacional. Ya pasando a las consideraciones de la Sala, recuerda la Corte que de conformidad con el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018, en concordancia con las directrices establecidas por la Corte desde el proveído CSJ-AP 1263 del 2019, del 3 de abril radicado 54215, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, que condenó por primera vez a la influencer por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas. Entonces, como la defensa expresó su inconformidad frente a lo decidido por el ADCUEN a través de la senda de la impugnación especial, únicamente respecto de la condena por instigación a delinquir con fines terroristas, no así frente a punibles concursales, su escrito será analizado siguiendo la lógica propia del recurso de apelación. En consecuencia, en virtud del principio de limitación, la labor de la corporación se concentrará en examinar los aspectos sobre los cuales recae la inconformidad, estudio que, de ser necesario, se extenderá a los temas inescindiblemente vinculados al objeto del disenso. Se estima oportuno retrotraer que la jueza segunda penal del Circuito Especializado de Bogotá, en sentencia del 13 de marzo del 2020, condenó a la aquí procesada por los delitos de daño en bien ajeno agravado en concurso con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y la absolvió del cargo por instigación a delinquir con fines terroristas. Esta última determinación, tras explicar que ese punible exige la exteriorización de expresiones que promueven la ejecución de otros reatos, condición no advertida en las acciones de aquella fijadas en los videos aportados por la Fiscalía. Ello en tanto la finalidad de la divulgación de las imágenes en las redes sociales fue económica, debido al aumento de utilidades por cada reproducción. Además, que no se acreditó nexo de causalidad entre la difusión videográfica y desmanes posteriores que hubiesen cometido otras personas. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en decisión mayoritaria, revocó esa absolución, dado que, desde su punto de vista, la procesada sí cometió el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, en razón a, primero,
la violenta acción desplegada contra los bienes públicos. Segundo, la manifestación que realizó. Tercero, los medios utilizados para la divulgación de su acción. Cuarto, la popularidad de la implicada y el número de seguidores en las plataformas utilizadas. Y quinto, el momento social en el que se ejecutó el comportamiento. Con el fin de resolver la tensión entre esas posturas, la sala abordará el estudio del caso en el siguiente derrotero. Primero, analizará el cuestionamiento principal a través del cual el censor pretende la nulidad de la actuación y en particular del acto de allanamiento a cargos por vicio del consentimiento. Y segundo, en caso de no acceder a la invalidación, se adelantará en la censura que busca la absolución de la implicada del delito de instigación a delinquir con fines terroristas. Iniciemos pues con la nulidad por vicio del consentimiento en el allanamiento a cargos. La postulación se fundamenta en un vicio del consentimiento derivado de la falta de información suministrada respecto al alcance de la aceptación y sus consecuencias, particularmente sobre el cumplimiento intramural de la pena, por expresa prohibición de subrogados fijada en el artículo 68A del Código Penal. A partir de ese supuesto y bajo la convicción de que el sometimiento a la justicia sí fue irregular, la defensa pasa a afirmar que la Fiscalía no demostró que las acciones de la procesada generaran zozobra o terror en la comunidad, por lo cual debe ser absuelta por el cargo por instigación a delinquir con fines terroristas. Aquí la sala ha reiterado que la aceptación consciente y voluntaria de los cargos se rige por los principios de irretractabilidad, preclusividad y progresividad de las actuaciones. En consecuencia, luego de aprobado el allanamiento, no habrá lugar al arrepentimiento por parte del implicado, salvo que se demuestre un vicio del consentimiento o la transgresión de sus prerrogativas, conforme indica el parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 del 2004, agregado por la Ley 1453 del 2011. Cabe recordar que si la sentencia fue obtenida anticipadamente porque la implicada aceptó los cargos previo allanamiento unilateral, el interés jurídico para la apelación se restringe sustancialmente, al punto que, en principio, no son admisibles críticas tendientes a cuestionar los elementos estructurales de los delitos admitidos, o sea, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, dado que con ello se estaría manifestando en realidad una retractación que desnaturaliza las características consensuales del sistema procesal penal acusatorio. Sobre esta específica temática, la Sala de Casación Penal, desde los albores del proceso penal con tendencia adversarial, expresó: ha insistido la jurisprudencia de esta Sala que en la culminación anticipada del proceso, mediante una sentencia que surge a raíz del allanamiento a cargos, participa de la naturaleza de la justicia consensuada y a su vez forma parte del denominado derecho premial, puesto que el implicado manifiesta consciente, espontánea y libremente su voluntad de aceptar los cargos que la Fiscalía le imputa, y a cambio de ello, en compensación al ahorro de distancia que el sometimiento a la justicia genera, recibe como beneficio una sustancial rebaja de la pena que correspondiere. Una de las consecuencias de aquel sometimiento premiado es la irretractabilidad. La aceptación consciente y voluntaria de la culpabilidad se rige por el principio de irretractabilidad, en virtud del cual, una vez el juez de conocimiento aprueba el allanamiento, no hay lugar para el arrepentimiento y la defensa renuncia al derecho de controvertir la imputación, al juicio oral y al debate probatorio. Ello implica que, verificada por el juez de conocimiento la legalidad del allanamiento, la defensa carece de interés jurídico para interponer los recursos de ley contra el fallo,
cuando la impugnación pretenda cuestionar los extremos de la adecuación típica imputada y de la culpabilidad que ya se había aceptado en el marco de ese allanamiento. Esto de acuerdo al auto de 30 de enero del 2008, radicación 28772. Hermenéutica que ha permanecido y se ha reiterado pluralidad de veces hasta la actualidad. Entre otras, en la SP 031 del 2023, radicado 58720 del 25 de enero del 2023. En ese orden, es claro que por vía de principio, la manifestación de culpabilidad aceptada por allanamiento unilateral o preacuerdo, una vez aprobada por el juez de conocimiento, es irretractable, como lo señala el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, o sea, de la Ley 906 del 2004, precepto que la Corte Constitucional declaró exequible en la sentencia C-1195 del 2005, en la que acotó: una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, sin justificación válida y con menoscabo a la eficacia del procedimiento aplicable, y más ampliamente con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante. Otra importante consecuencia de la aceptación de los cargos consiste en que, para efectos del acercamiento a la verdad, tal manera de sometimiento a la justicia es procesalmente válida en cuanto refleja una decisión voluntaria y libre a cambio de una rebaja de la pena correspondiente, la cual, de manera conjunta con las evidencias y principios de prueba que presente la Fiscalía, se erige en legítimo fundamento de la sentencia condenatoria. Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de dicha responsabilidad y la consiguiente condena en la sentencia, es evidente que el fundamento principal es la aceptación voluntaria de aquella por parte del imputado, lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de modo que se puede deducir en forma cierta que la conducta delictiva existió y que aquel es su autor o partícipe. Esto lo trae la misma sentencia de la Corte Constitucional C-1195 del 2005. Así, la aceptación de responsabilidad preacordada o por allanamiento a cargos alcanza el estatus de una decisión postdelictual legítima que contribuye a desvirtuar la presunción de inocencia y en general no es retractable, siempre que sea voluntaria, consciente y respaldada por el abogado defensor. No obstante, como lo ha insistido la misma Corte Suprema de Justicia desde el auto del 30 de enero del 2008, radicación 28772, e invariablemente hasta hoy, en el sistema acusatorio colombiano puede exceptuarse la regla que restringe la impugnación de los fallos de instancia obtenidos anticipadamente en algunos eventos específicos. Cuando se trata de remover a través de los recursos alguna causa que produzca la afectación sustancial del debido proceso o la vulneración de las garantías fundamentales. Problemática que por lo general es enmendable por vía de nulidad y también es válida la impugnación por motivos diferentes, pero en todo caso ajenos al contenido de la conducta y la culpabilidad aceptadas, tales como el monto de la pena y las condiciones en que ha de cumplirse la misma. Con todo, en complemento a lo anterior, también de tiempo atrás, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 30 de mayo del 2012, radicación 37668, advirtió que, de conformidad con el artículo 293 de la Ley 906 del 2004, era excepcionalmente viable la retractación del allanamiento a cargos hasta la audiencia de verificación de la legalidad del mismo realizada por el juez de conocimiento.
Pareció entenderse por la comunidad jurídica que la retractación antes de que el juez de conocimiento verifique la legalidad del allanamiento a cargos era una potestad discrecional del implicado y no requería sustentación ni justificación alguna, pues operaría como una especie de simple arrepentimiento de haber admitido la responsabilidad penal. No obstante, poco más adelante, a partir de la sentencia del 13 de febrero del 2013, radicación 39707, con relación al mencionado artículo 293, la Corte aclaró que en todos los casos en los que se postula una retractación, exige la fundamentación de dicha manifestación, sustento orientado a poner de presente que la aceptación no obedeció a un acto voluntario, libre o espontáneo o que fue producto de la violación de garantías fundamentales. Será deber, por tanto, del acusado o su defensor exponer fundamentadamente las razones de la retractación referidas. Se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión de rigor, ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud. Es necesaria, adicionalmente, como ya se dijo, una declaración judicial a partir del estudio de las circunstancias alegadas para sustentar el vicio que supuestamente afectó el consentimiento o dirigió vulneración de garantías fundamentales. Irregularidades constitutivas de nulidad procesal que, de concurrir alguna de ellas, obligaría al juzgador a retrotraer la actuación para rehacerla con sujeción a la legalidad. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-1195 del 2005, al declarar exequible el artículo 293 de la Ley 906 del 2004, por los aspectos cuestionados en la demanda, expresó: una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, sin justificación válida, y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable, y más ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante. En ese orden de ideas, la garantía constitucional del derecho de defensa del imputado no puede traducirse en que la terminación anticipada del proceso, en virtud de la aceptación de responsabilidad por parte de aquel, con o sin acuerdo de la Fiscalía, quede condicionada a nuevas manifestaciones de voluntad del mismo, de modo que la primera manifestación sería visiblemente precaria y a la postre el proceso no podría terminar anticipadamente, eliminando así la entidad y la utilidad de dicho mecanismo, que es esencial dentro del nuevo procedimiento y contrariando también el principio de seguridad jurídica, de singular relevancia en un Estado de Derecho. En el presente asunto, en lugar de un planteamiento tendiente a demostrar la vulneración de garantías fundamentales o la ausencia del estándar probatorio necesario para condenar anticipadamente vía allanamiento a cargos, el defensor dejó en evidencia una retractación pura y simple, pues luego de proponer sus propios conceptos acerca de la estructura dogmática de la instigación a delinquir con fines terroristas, pretende que se revoque la sentencia emitida en contra de la aquí procesada y en lugar de ello que se le absuelva por dicha conducta. En el caso bajo estudio, la Sala no observa transgresión a los derechos y garantías de la procesada, en razón a la actuación surtida por el fiscal delegado, los jueces de garantías, el Ministerio Público y la defensa, en las audiencias celebradas los días 28 de noviembre y 10 de diciembre del 2019. Esto es, en la imputación de cargos y en la posterior, cuando la implicada, previa asesoría de su abogado de confianza, exteriorizó su decisión libre, consciente, voluntaria e informada de aceptar los cargos que le fueron endilgados.
escenarios en los que quedó claro que recibió información detallada acerca de los beneficios, límites y consecuencias de la admisión de responsabilidad. En la audiencia de formulación de imputación por las conductas de, primero, daño en bien ajeno agravado, segundo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y tercero, instigación a delinquir con fines terroristas. Los hechos jurídicamente relevantes fueron comunicados a la procesada con la exhibición y posterior explicación de los videos que denotan cada uno de los comportamientos desplegados por ella y el contexto social alterado en el momento en Bogotá y buena parte del país, con la descripción fáctica debidamente correlacionada con la adecuación normativa de los relatos endilgados. Concretamente, respecto de la instigación a delinquir con fines terroristas, en la audiencia de imputación, la fiscal destacó: estos hechos que usted acaba de ver y en los cuales participó, la siguiente conducta que usted comete es la instigación a delinquir con fines terroristas. La pena será de 80 meses a 180 meses de prisión. Este cargo de instigación a delinquir es porque usted, a través de la red social, estaba invitando a otras personas a que hicieran los mismos actos de destrucción que usted estaba realizando en la estación Molinos de Transmilenio. Estaba incitando a otras personas a la comisión y decimos que es el inciso segundo del artículo 348, porque esos actos ya se pueden calificar con unos fines especiales como son fines terroristas, toda vez que, como se le leyeron en los hechos, se puso en zozobra, se puso en terror a la población. Poner en zozobra a una persona es ponerla nerviosa, ponerla intranquila, mirar que esta persona no puede tranquilamente tomar su transporte, generar todo el caos que se estaba generando en el país, especialmente en la ciudad de Bogotá, con esas invitaciones a través de esa red, siendo que usted es una figura pública como influencer que tiene importantes personas que hacen seguimiento a través de su cuenta de Facebook para invitarlos a realizar esas mismas acciones que, como vimos en el contexto, se estaban generando en varios desmanes dentro del país. Por esta razón, este es el segundo cargo que le presenta la Fiscalía General de la Nación en concurso. ¿Qué significa en concurso? Significa que usted con una conducta o varias conductas puede infringir varias disposiciones de la ley penal, es decir, cometer varios delitos. Estos delitos, tanto la instigación a delinquir como el artículo 353, la Fiscalía se los imputa bajo una modalidad dolosa. ¿Qué significa esto? Significa que usted tiene conocimiento que eso es un delito y, sin embargo, con su propia voluntad quiso la realización. ¿Y a título de qué la Fiscalía le imputa estos dos delitos? A título de autor. Sin embargo, también hay que señalarle que hay una circunstancia genérica de agravación punitiva que es la establecida en el artículo 58 del Código Penal, numeral 17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Usted utilizó medios informáticos como es la red social Facebook a través del celular. Luego, el fiscal le esbozó la posibilidad de ir a juicio y ejercer su derecho de contradicción con sus consecuencias. Y el mismo delegado le explicó a la implicada prolíficamente que podía allanarse y que allanarse es declararse culpable por los cargos y que en el evento de admisión de responsabilidad accedería a una rebaja de hasta el 50% de las penas, que el juez, al fijar la sanción, partiría del punible de mayor entidad, es decir, de instigación a delinquir con fines terroristas, y le explicó la punibilidad de esta conducta. A su vez, en la audiencia de imputación, el titular del Juzgado 19 Penal Municipal con función de control de garantías, primero, verificó la comprensión por parte de la procesada de los hechos y delitos endilgados. Segundo, profundizó en los beneficios y consecuencias del acogimiento a cargos. Tercero, fue explícito en que para este caso las sanciones son de prisión y multa. Cuarto, constató la asesoría previa de la defensora respecto a los efectos de asentir. Y finalmente, como punto quinto, le preguntó si admitía o rechazaba total o parcialmente aquellos cargos.
En esa primera ocasión, la procesada contestó que no aceptaba su responsabilidad. El 10 de diciembre del 2019, ante el Juzgado 73 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, después de verbalizar una postulación de la Fiscalía relacionada con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad, la defensa anunció que la procesada había tomado la decisión de allanarse a todos los cargos. En esta ocasión, el fiscal delegado, a petición de la jueza de garantías, reiteró la situación fáctica y la calificación jurídica, los beneficios y consecuencias del allanamiento integral a los cargos imputados. Entonces, la funcionaria judicial corroboró que la señora aquí procesada sí estaba debidamente informada, acorde con las exigencias procesales, y para mayor garantía, concedió un receso a fin de que dialogara nuevamente con su defensor, y al reanudarse, constató que ella no estaba bajo el efecto de sustancias alcohólicas o estupefacientes y que recibió asesoría profesional idónea. Finalmente, la implicada se acogió a los cargos formulados en su contra y de viva voz aseguró que sí comprendía los alcances de su decisión. Tal síntesis de lo ocurrido conlleva ratificar que la imputación cumplió con los presupuestos normativos. La información fue clara al fijar los hechos jurídicamente relevantes. La implicada fue informada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada conducta punible. Conoció en la audiencia los elementos con los cuales la Fiscalía estimó acreditada la materialidad de las conductas y la autoría predicada de ella. Se le informaron las penas a que se veía expuesta, entre ellas la privativa de la libertad en establecimiento carcelario, los beneficios en compensación y todas las circunstancias procesales y materiales de admitir la responsabilidad por vía de allanamiento. En la audiencia de verificación que se realizó en el Juzgado de Conocimiento, se revisó nuevamente cada uno de los anteriores componentes de la imputación y el allanamiento a cargos. Y en la revisión integral se constata una vez más que en ningún momento se ofreció a la implicada a cambio de su aceptación de responsabilidad un beneficio consistente en la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, ni la sustitución del confinamiento en establecimiento carcelario por la prisión domiciliaria, precisamente por su inviabilidad frente al delito de instigación a delinquir con fines terroristas. Por demás, cuando se acusa la violación del derecho a la defensa técnica, es insuficiente censurar, sin soporte real ni evidencia procesal, la estrategia del anterior abogado. Un reproche de tal naturaleza debe incluir la verificación de los principios que gravitan en torno de las nulidades, de modo que la protesta no quede reducida al planteamiento de una alternativa defensiva distinta o mejor, que en el fondo encubre una especie inadmisible de retractación. En aquel contexto, contrario a lo sugerido por el actual defensor, ninguna irregularidad fue cometida ni se observa en la gestión de los funcionarios judiciales o de los profesionales del derecho que asistieron a la implicada en la imputación y en la audiencia donde se allanó a los cargos. Y en consecuencia, no tiene vocación de prosperidad la pretensión de nulidad postulada en sede de la impugnación especial por el nuevo defensor.